entrar porque no se me conectaba el audio. No sé cuántos tienen ustedes. 38. Bueno, muy bien, vamos a empezar porque... Sí, yo también, 38. Está bien. El tema, entonces, vamos a tratar de abarcarlo todo, si sobra tiempo mejor, y si falta, bueno, vamos a tratar de comprimir. Ustedes ya conocen, conocen solamente los chicos de la comisión de Pablo Lasati, a Jorgelina y a Aldana, son dos auxiliares docentes que colaboran activamente con la cátedra. Para la comisión de Marcelo David, creo que no la conocen, aunque no sé si vos diste ya alguna clase en este cuatrimestre, me parece que no. No, con Marcelo no, todavía. Bien. Igual bueno. a mí me conocés, Jorgelina, Rodolfo. ¿Cómo? Que a mí me conocés, Jorgelina, soy Rodolfo. Sí, a los de la comisión 6 los vemos todos los miércoles, Claro. Para los de la comisión 7 me presento, mi nombre es Jorgelina Murias, como decía Omar, soy auxiliar de la cátedra. No, yo cursé el primer cuatrimestre contigo, con Pablo. Claro, bueno, Sí, claro, sí. Como Sí, no sí. conocen, para los que cursan con Marcelo David, bueno, quedan presentadas tanto Jorgelina como Aldana. Muy bien. Gracias. Vamos a... El recuperatorio ya quedaron avisados que pasó para el día 27. Y ahora vamos a ver las bolillas 36 y 37. No presentan mayores dificultades. No son temas muy dinámicos, es un poco aburrido, es la verdad. Pero bueno, vamos a ir despacio como para tratar de desgranar cada uno de los puntos de la bolilla, de las dos bolillas, y vamos a poder contestar preguntas por el chat, ¿sí? Así que, bueno, un gusto para mí que las dos chicas estén presentes. Ellas están formando, aunque ya tienen una larga trayectoria. Y bueno, son muy solventes en materia de títulos valores, títulos de crédito, así que dejo con ellas. Chicas, adelante, me quedo un rato, cualquier dificultad me avisen, ¿sí? Gracias, Omar. Gracias. Bueno, como les decía Omar, vamos a ver la bolilla 36 y 37 que hablan de protesto y solidaridad cambiaria. Vamos a empezar con protesto. Un PowerPoint, es más de guía que de contenido, pero es para ir teniendo una idea de cómo, de los temas que vamos a ir viendo, que como decía Omar, vamos a seguir los puntos de bolilla del programa. Les voy a pedir un favor, Jorgelina, a todos. Silencien, por favor, sus micrófonos. Yo voy a hacer lo mismo porque hay mucha fritura en el ambiente, así que silenciemos todos, ¿sí? Sí, hay varios micrófonos que están abiertos, yo no sé quiénes son. Ahí está, ahí se escucha menos ruido. Bueno, como decía, vamos a empezar por protesto. El protesto es un acto que debe realizarse, que debe realizar el portador legitimado del documento y que tiene como finalidad principal la de acreditar la falta de aceptación o pago de la letra de cambio o el pagaré. Es una carga que tiene el portador legitimado de presentarlo para dejar acreditado esto que les decía, no solo para constituir en mora al girado aceptante o al resto de los obligados cambiarios, sino que también tiene como finalidad principal la de habilitar las acciones de regreso ante el incumplimiento por parte del girado aceptante o ante la falta de aceptación en el caso. Es decir, que no solo acredita
fehacientemente que el portador legitimado se presentó ante el girado aceptante o ante el girado, en el caso de la aceptación, a requerir la aceptación o el pago en tiempo y forma, sino que además es un requisito de procedibilidad de la acción cambiaria, de las acciones cambiarias de regreso. Por lo tanto, esto es muy importante, como les decía, es una carga y como tal es imperativo del propio interés del portador legitimado realizarla. Y si no la realiza, va a perder la posibilidad de accionar de regreso contra los obligados cambiarios. Después, ustedes todavía no vieron acciones, lo van a ver la semana que viene seguramente, porque acá yo estoy hablando de las acciones de regreso y hay que hacer una diferenciación sustancial mínimo, no nos vamos a introducir en el tema de acciones, pero sí que ustedes tengan en cuenta que hay dos tipos de acciones en términos genéricos, la acción directa, que es la que se va a ejercer contra el girado aceptante, y las acciones de regreso, que son las que se van a ejercer contra el resto de los obligados cambiarios. Y esto es importante porque el protesto es requisito de procedibilidad de las acciones de regreso, no así de la acción directa contra el girado aceptante. Esto es muy importante porque para la acción directa no se requiere el levantamiento del protesto. Y las acciones de regreso también son de dos tipos, pueden ser de regreso a término o de regreso anticipado, que va a ser las de regreso anticipado son las acciones que se van a dar ante la falta de aceptación del girado. Esto es todo lo que voy a decir de acciones, es solo una pequeña introducción, pero para que ustedes entiendan, porque el protesto está directamente relacionado con el ejercicio de las acciones. Entonces ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Entonces son para el ejercicio de las acciones de regreso contra todos los obligados cambiarios que no sean el girado aceptante y sus avalistas. Contra ellos se va a ejercer la acción directa. Esto en la letra de cambio, en el pagaré, cuando vean pagaré van a ver que hay una pequeña diferenciación que está dada fundamentalmente por el sujeto que libra la letra y la obligación en los términos en que él se obliga, pero por ahora vamos a dejarlo acá que estamos en letra de cambio. Entonces, como le decía, la finalidad sustancial principal que tiene el protesto es esta: habilitar las acciones de regreso y dejar constancia de la falta de aceptación o de pago por parte del girado o girado aceptante. Si nosotros estamos en el periodo, o sea, nos presentamos a requerir la aceptación de la letra, nos vamos a presentar ante el girado. Si el girado no acepta, entonces vamos a tener que levantar protesto por falta de aceptación. Y si ya el girado había aceptado la letra oportunamente y llegó el vencimiento, y llegado el vencimiento no nos paga, entonces vamos a levantar protesto por falta de pago. En cuanto a la aceptación, tenemos que ver que también se puede dar la circunstancia de que el girado acepte la letra, pero omita indicar la fecha en que la letra fue aceptada. En ese caso, eso fundamentalmente para las letras a cierto tiempo vista, en las cuales, esto ustedes ya vieron vencimientos, es fundamental establecer la fecha de aceptación de la letra para poder contar el plazo de vencimiento de la misma. Entonces, si nos presentamos a la aceptación y el girado aceptó la letra, mediante su firma, por supuesto, pero omitió confeccionar la fecha de la aceptación, entonces también vamos a poder levantar protesto por falta de fecha para dejar asentado cuándo fue la fecha de la aceptación. Estas son las tres funciones, o sea,
los tres momentos principales del protesto. Tenemos otros tipos de protesto, pero bueno, estos son los más importantes y los que pueden llegar a tener más relevancia. En cuanto a las formas del acto, es un acto auténtico, formal y solemne e insustituible. Es decir, que solo se puede realizar de acuerdo a cómo está establecido por la ley. Y aquí nos encontramos con una cuestión. Ustedes van a ver que el decreto ley menciona que existen dos tipos de protesto. El protesto por acta notarial y el protesto bancario. Sin embargo, en la práctica solo existe el protesto por acta notarial, ya que el protesto bancario nunca fue reglamentado y por lo tanto no es utilizado. Es decir, que la única manera de realizar el protesto en la actualidad es a través de un acta notarial, para lo cual, obviamente, vamos a necesitar de la presencia de un escribano. Vamos a necesitar requerir al escribano para que realice este acto. Y se va a realizar, por supuesto, ante el girado o girado aceptante, dependiendo nuevamente del momento en el que nos encontremos, o en el domicilio que esta persona, que se haya indicado para la presentación al pago o a la aceptación. Y eso es en cuanto a la legitimación pasiva, es siempre contra el girado o el girado aceptante, o de acuerdo, como les decía, a los o a la persona que haya sido indicada. No puede ser realizado ante otra persona. Es decir, ustedes nunca podrían levantar protesto frente al librador de la letra de cambio, porque él no es el sujeto pasivo el legitimado pasivo del protesto, ¿se entiende? O sea, siempre es contra el girado y el girado aceptante. Tampoco contra los avalistas del girado, porque el sujeto que está obligado o que se iba a obligar es siempre el girado. Y en cuanto a la legitimación activa, es decir, ¿quién tiene derecho a levantar el protesto? Derecho y, como les dije previamente, la carga de realizarlo, debemos diferenciar en qué momento nos encontramos. Si es protesto por falta de aceptación o protesto por falta de pago. Como saben, la presentación a la aceptación, puede ser realizada tanto por el simple tenedor como por el portador legitimado. En ese caso, también el simple tenedor está legitimado para levantar protesto, porque no tendría sentido que si está legitimado para presentar la letra de la aceptación, ante la negativa de la aceptación, no pueda realizar el acto que le va a habilitar las acciones de regreso. Y en el caso de las acciones de regreso anticipado por falta de pago, nunca la vamos a poder hacer contra el girado, porque el girado, al no aceptar, no se va a ver obligado, y solo vamos a poder ir contra el resto de los firmantes de la letra. Entonces, en el caso del protesto por falta de aceptación, los legitimados son tanto el portador legitimado, por supuesto, como el simple tenedor. Ambos tienen el derecho y la carga, o sea, la carga de realizarlo. Insisto, si no realizan el protesto, van a perder las acciones de regreso anticipado en este caso, porque estamos frente a la aceptación. En cambio, frente a la falta de pago de la letra, en ese caso solo podrá realizarlo el portador legitimado de la letra frente al girado aceptante en ese caso. Esto es importante que los diferencien porque suelen confundirse, pero tienen que tener en cuenta en qué momento nos encontramos, si es frente a la aceptación o frente al pago, para diferenciar quiénes son los legitimados, que básicamente, como les decía, son los mismos que pueden presentarse a la aceptación o al pago de la letra. En cuanto a el lugar de pago, el lugar de realización del protesto, como les decía, es en el domicilio del girado o en el domicilio que él haya
indicado a tal efecto y, como les dije también, lo va a realizar, lo va a realizar un escribano que va a dejar constancia de que el portador legitimado se presentó a solicitar la aceptación o el pago de la letra en el momento oportuno, es decir, antes de la fecha de vencimiento en el caso de pago, que al requerir el pago o la aceptación, la persona designada para pagar o aceptar rechazó tal ofrecimiento, va a dejar constancia de la fecha en la que se realizó, la hora también suelen incluirlo, y el decreto de ley indica que el acta notarial tiene que hacer transcripción completa del documento en el mismo, en el acta notarial, o sea, transcripción completa de la letra de cambio o el pagaré en el acta notarial, y de los demás detalles que el escribano considere necesarios. Pero básicamente lo que tiene que dejar, o sea, lo que sí tiene que constar, insisto, es la fecha en la que se realizó, ante quién se realizó y el contenido del documento, esto directamente relacionado, por supuesto, con con el principio de literalidad de los títulos valores. Yo no sé si ahí ustedes pueden ver, pero Aldi les está mostrando, esto es un acta notarial de protesto real, de un expediente, y ahí les estábamos mostrando, bueno, esto que yo les decía, lo que debe contener el acta notarial para dejar constancia de que el legitimado pasivo, o sea, de que del girado o el girado aceptante, dependiendo en qué momento nos encontremos, no aceptó o no pagó el documento. Jorge, Sí, sí, si me permitís un segundo, les comento. Espérame que no está pasando. Ahí. También es un acta notarial, fue gentileza de Quesada, un acta notarial en el que consta la falta de pago de un pagaré, es del año 94, es bastante antigua. Yo lo que les puse ahora en pantalla es las hojas completas, como para que vean cómo es, en caso de que no esto un acta notarial, y lo que puse una gran de pantalla en el comienzo, hice ese lugar, en mi caso es en Salto, en la provincia de Buenos Aires, la fecha, Aldana, es la notaria actuante. ¿Te puedo interrumpir Sí. un minuto? Sí, por favor. Salís muy entrecortada. No sé si es por mí nada más o el resto te escucha No, mal. yo también, profesor, se escucha entrecortado. Bien. A lo mejor ¿Ahora? Vamos a ver, vamos a tratar porque si te escuchaba muy entrecortado casi no se entendía, ¿sí? Tal vez te conviene Bien. cerrar el video, a veces por ahí con problema de conexión. claro. Sí, A ver. Bueno, capaz que al estar compartiendo pantalla. vamos desde el inicio ya sabiendo que es un acta del año 94, es de un pagaré, sirve para mostrarlo, pero empezá desde ahí de nuevo porque no se escuchaba bien, ¿sí? Yo también voy a ¿Ahora? silenciar. Ahora te escucho mejor, yo por lo menos. Y ahí se te escucha mejor. Perfecto. No pude apagar el video, pero vamos a intentarlo de nuevo. Les comentaba que este es un acta del año 94, como bien dijo Omar. La idea era que pudieran ver la forma del protesto y algunos de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 66 del decreto ley de letra de cambio y pagaré, como por ejemplo la ciudad en la que se realiza, que en este caso es en Salto, en la provincia de Buenos Aires, la fecha, la notaria actuante y lo que les decía Jorgelina recién, que es muy importante, atención, literalmente
Que No, ahí acá, se te escucha cortado de vuelta, Aldi. Pero bueno, nada, ¿se lo que está diciendo es la bueno, transcripción. seguilo vos. Sí, la transcripción completa del documento, en este caso un pagaré. Como ustedes seguramente ya saben, en el derecho interno la letra de cambio casi no tiene utilidad, la estudiamos porque en realidad el desarrollo de toda la circulación y de todos los institutos propios del derecho cambiario están desarrollados en la parte de letra de cambio, pero prácticamente en el derecho interno no es utilizada, sí se utiliza el pagaré, por supuesto. Entonces, este es un protesto ante la negativa de pago de un pagaré. Y en este punto, bueno, la idea era que ustedes pudieran ver cómo es un acta de protesto. Es poco habitual que veamos actas de protesto, porque en realidad, esto también es un punto del programa, existe la dispensa voluntaria del protesto que nos indica el decreto ley, y si bien la dispensa es una excepción a la regla, hay que decir que en la práctica esto fue mutando y en realidad ustedes van a encontrar que la mayoría de los pagarés son sin protesto. Es decir que no vamos a tener que realizar este acto del que estamos hablando para poder ejercer las acciones cambiarias de regreso. La dispensa voluntaria implica que se introduzca en el cuerpo del documento una cláusula que indica sin protesto, sin retorno de gastos, nos dice el decreto ley, que por supuesto por la literalidad de los títulos valores tiene que estar dentro del cuerpo del documento. Si la introduce el librador del documento, la cláusula va a afectar a todos los firmantes de la letra desde el mismo momento de la creación y va a bastar que esté la firma del librador al momento de la creación. No obstante, también podría introducirla algún otro firmante de la letra, en cuyo caso la cláusula va a tener que estar especificada, firmada por él, y solo le va a producir efectos sobre la persona que la haya introducido. En general, todos los pagarés, los títulos valores que tienen la cláusula sin protesto están introducidas por el mismo librador de la letra, y como les decía recién, si bien no es la regla de acuerdo al texto del decreto ley, en la práctica es lo que más se utiliza. O sea, el pagaré, ustedes seguramente también ya saben que se puede comprar el formulario preimpreso en una librería o lo podemos hacer en la computadora ahora más habitualmente. Ahí también les estamos mostrando un formulario de pagaré en el que la cláusula ya forma parte del documento impreso. Y en este caso, bueno, como les decía, o sea, ya la mayoría de los documentos vienen con la cláusula de la dispensa legal de protesto. Por eso, como les dije recién, o sea, les queríamos mostrar un acta notarial, es del año 94 porque, insisto, es muy poco habitual ver títulos que deban ser protestados. En general, no se debe protestar. Ahora bien, que el documento, o sea, que el título valor tenga la cláusula sin protesto, no significa que el portador legitimado o el simple tenedor, si se tratara de una aceptación, no deba presentarse ante el obligado cambiario a requerir el pago o la aceptación de la letra. Son dos cosas distintas. Esto es muy importante porque ha pasado que, como existe la cláusula sin protesto, entiendan que no deben presentarse a requerir el pago o la aceptación y directamente vayan a ejercer la acción. Esto no es así, por supuesto, o sea, porque el portador legitimado tiene que presentarse a exigir la aceptación o el pago y recién ante la negativa, entonces
va a poder ejercer las acciones. En el caso de la cláusula sin protesto, sin la necesidad de realizar este acto del que estamos hablando hoy. Lo importante de este instituto que ustedes tienen que tener en cuenta es esto, que si encontraran un pagaré con la cláusula sin protesto, es carga del portador que lo realice para no perder, insisto, las acciones de regreso contra el resto de los firmantes. Las acciones de regreso, y también van a ver cuando vean acciones extracambiarias, que también es requisito de procedibilidad de la acción causal. En cuanto al plazo para la presentación para el levantamiento del Perdón, una protesto, pregunta. sí, Entendí que está la cláusula sin protesto, el portador legitimado tiene que presentarse al girado y no está obligado a levantar el protesto porque ya está la cláusula inserta, sí. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y si el girado dice que no se presentó, ¿o cómo prueba que se presentó? Porque no sé si me entiende la pregunta. Sí. ¿No? En Si ese está la caso, cláusula sin protesto, tiene que presentarse hacia la aceptación al pago y no tiene que levantar protesto porque ya está obrando en el documento. Pero ¿cómo prueba que se presentó si el girado niega que se haya presentado? no, en realidad en ese caso se invierte la carga de la prueba y si el girado alega que el portador legitimado no se presentó a exigir el pago o la aceptación, lo va a tener que probar el girado, no el portador legitimado. Ahí hay una presunción a favor del portador legitimado, de que se presentó y ante la negativa y ante la negativa no levantó protesto porque no tenía que hacerlo. Tengan en cuenta que en realidad nosotros, al estar hablando de protesto, lo que estamos haciendo es habilitar las acciones de regreso, que van a ser acciones judiciales en general. O sea, es un requisito de procedibilidad de la acción judicial, de la que vamos a realizar ante un juez civil y comercial o comercial, dependiendo de cómo sea la competencia. Que en realidad, o sea, que va a implicar un costo y un tiempo hasta que nosotros podamos cobrar el documento si ejercemos la acción. Por lo tanto, en realidad no tendría mucho sentido que el portador legitimado no se presente a exigir el pago de la letra o del pagaré en el momento indicado, porque la circulación de este tipo de documentos implica que, o sea, cuando se torna exigible, yo voy a intentar que me lo pague como corresponde, y recién ante la falta de pago voy a iniciar la acción. No tendría sentido, o por lo menos sería un dispendio legal y de recursos, intentar iniciar la acción directamente, sin previo exigirle el pago. Sin perjuicio de, como les acabo de decir, si el girado y quisiera alegar que el portador legitimado no se presentó, él lo deberá demostrar en ese caso. Jorge, déjame hacer una aclaración más. La dispensa del levantamiento de protesto lo que hace es justamente dispensar al portador legitimado de tener que presentarse con un escribano y que el escribano realice este acta notarial. Lo que no significa que dispense al portador legitimado de dar aviso a los obligados de regreso en caso de falta de aceptación o de pago por parte del girado o del girado aceptante. Ok, gracias. No, por favor. Ay, perdón, y si le introduce el librador, la dispensa favorece a todos los endosantes. La dispensa del levantamiento de protesto, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago, incluida por el librador, sí dispensa al resto de este levantamiento. Exactamente. En realidad, cuidado ahí, porque hay una cuestión en lo que vos dijiste, Rodolfo, de que no es que favorece al resto de los endosantes, sino que el efecto,
o sea, alcanza a todos los integrantes de la cadena. Esto significa que en realidad yo no voy a necesitar levantar protesto para ejercer mi acción contra ninguno de ellos. Bien. En realidad, al que favorece, si se quiere, entre comillas, es al portador legitimado, que ya no tiene la carga de realizar este acto para poder ejercer las acciones derivadas de la letra ante la falta de pago o de aceptación. Bien, gracias. O sea, produce efectos sobre todos los firmantes de la cadena. Bien. Sin la introduce el librador. ¿Me permitís, Jorgelina, un segundito? Sí. Cada vez que hablamos de girado, en términos técnicos cambiarios, hablemos de girado en aquel que aún no ha aceptado y girado aceptante o aceptante para quien ya tiene la condición de tal. Porque si no, cuando Rodolfo pregunta y dice girado, si el girado todavía no aceptó, no siendo obligado cambiario, no tiene ningún efecto. O sea, él quiere demostrar que no se presentaron a la aceptación o no se presentaron al pago. Son dos momentos distintos y dos responsabilidades distintas. Si es girado y no se presentó a la aceptación, tendrá que levantar protesto. Si es girado y no se presentó a requerir el pago, es otra cuestión. Son dos momentos jurídicos distintos. Para preservar las acciones de regreso, tiene que levantar protesto si es que el documento, el instrumento, no tiene la cláusula sin protesto. Y vuelvo sobre este tema, porque es muy importante. Esto para el ejercicio de la profesión. Es conveniente que tengamos los dos formularios disponibles, uno con protesto y uno sin protesto. Si soy deudor y tengo la posibilidad de introducirlo, es preferible la posibilidad de elegir, porque si soy deudor, va a ser mi acreedor quien me va a presentar el formulario para la firma. Si yo pudiera elegir, ¿qué haría? Tendría un formulario con protesto, porque le dificulto después al acreedor en todo ese íter, desde la circulación y la presentación al pago, le dificulto la gestión. Va a tener que ir a hacer el protesto, va a tener que ir con el escribano, conseguirlo, pagarle, para poder levantarlo. Si soy acreedor, en realidad lo que voy a tratar de lograr es que me firme, se lo voy a imponer de todas maneras, que me firme un formulario sin protesto, porque de esa manera me allana el camino. Cuando llegue el vencimiento, no me paga y entonces voy y ejecuto directamente, sin tener la necesidad del protesto previo. Así que les aconsejo, compren un formulario con y sin protesto, o tengan en la computadora los formularios con y sin protesto. Depende de qué lugar del mostrador me pongo. No es lo mismo la actividad que debe cumplir el acreedor con o sin protesto, porque les reitero, el hecho de conseguir el escribano. Por ejemplo, en este momento de pandemia, conseguir un escribano que quiera hacer el acta, que quiera ir a hacer un domicilio, me parece un médico, ¿no? Pero se dificulta porque no todos están trabajando, no todos quieren hacer el acta correspondiente, a veces hay que trasladarse, obviamente, a un lugar que es distante, de difícil acceso, peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta esto en el momento de requerir la firma del girado aceptante. Tener uno con protesto y uno sin protesto. Es útil para el ejercicio de la profesión. Pero en este caso, doctor, sí. usted está diciendo de qué lado del mostrador está. Pienso yo, el caso de la pandemia, si voy con un documento, un pagaré, la letra de cambio, y no me quiere firmar o no me quiere aceptar o lo que fuere, y no encuentro un escribano, como dice Giorgi, ahí podría poner la cláusula yo de mi propia puño y letra, sin protesto, para salvar la situación. Sí, pero la cláusula sin protesto la tiene que introducir antes de que sea firmada. Claro, en realidad no. Si vos sos, Rodolfo,
Habría Si que vos firmar sos dos un veces. portador legitimado, no vas a poder introducir la cláusula. O sea, tendrías que firmar el documento, endosar el documento con la cláusula sin protesto y dársela a otra persona para que esa otra persona se presente como portador legitimado. El portador legitimado no puede introducir la cláusula. Tiene que ser el endosante o el librador y afecta a toda la cadena o alguno de los endosantes, el último endosante, en este caso, que haya introducido la cláusula, pero en ese caso, si uno de los endosantes introdujo la cláusula, lo va a afectar solo a él. Es decir, que yo no voy a necesitar levantar protesto para ejercer mi acción contra ese endosante. Pero si tengo más endosantes en la cadena, si no levanto el protesto, no voy a poder ejercer las acciones contra ellos. ¿Se entiende? O sea, la cuestión es identificar todas las personas que integran la cadena de cambiaria, en qué lugar se ocupa cada uno, qué lugar ocupa cada uno, y bueno, en el caso de que existiera la cláusula sin protesto, ¿quién la introdujo? Vuelvo, si la introdujo el librador, la cláusula va a afectar a todos los firmantes de la cadena porque el título ya nació con dicha cláusula. Entonces, no va a ser necesario que la persona del portador legitimado levante el protesto ante la negativa de pago por parte del girado aceptante. Como dijo Mar, esto es importante que ustedes, o sea, no es una cuestión antojadiza por parte de nosotros, de los docentes, la diferenciación entre girado y girado aceptante o simplemente aceptante, porque indica dos estadios jurídicos diferentes, dos momentos jurídicos diferentes. El girado a secas es la persona designada por el librador para pagar la letra, pero para que pague la letra previo debe haber aceptado. O sea, el girado es la persona que todavía no aceptó, y el girado aceptante es la persona que sí se aceptó, obviamente, y que va a ser el principal obligado al pago, porque también los efectos son diferentes. El girado, si no acepta, nunca se obligó cambiariamente y no vamos a tener ningún tipo de acción contra él. Esto no es menor para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo, en cuanto al tema de quién introduce la cláusula, cuando lo hace el librador afecta a toda la circulación de la letra y la última persona portadora legitimada no va a necesitar levantar protesto para ejercer las acciones de regreso, pero él no puede introducir la cláusula, porque si no, o sea, porque para introducir la cláusula necesariamente va a tener que endosar el documento, transferir el documento, y firmarlo, por supuesto. Es la única manera de obligarse cambiariamente, introduciendo las firmas, ¿entiende? O sea, yo no puedo elegir en el momento ante la negativa que lo hago con protesto o sin protesto. Eso viene dado de la circulación previa. ¿Se entiende? Yo me refería, George, al caso de que una letra no tiene la cláusula impresa por el librador. Y yo me presento al girado propiamente dicho, a la aceptación, y no quiere aceptar o no quiere aceptarla. Y como bien dijo el doctor, el caso de la pandemia, no encuentra un escribano, no encuentra a nadie, entonces ahí sí, yo de mi propio puño y letra introduzco la cláusula sin protesto para salvar la situación. Discúlpame, Rodolfo. La situación es la siguiente: si la letra está creada y no tiene la cláusula sin protesto, únicamente el librador puede modificar esa situación al momento de la creación, introduciendo la cláusula sin protesto y firmando dicha cláusula, además de la firma que es necesaria para la creación de la letra. Vos, como portador legitimado, no vas a poder introducir esa cláusula y firmarla porque la firma va a ser distinta de la del librador. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de validez la cláusula sin protesto puesta por el portador legitimado para salvar una situación. No sé si me explico. No, pues yo estoy leyendo, yo me baso en el artículo 50, entonces lo estoy interpretando mal. Los únicos que pueden introducir esta cláusula son el librador al momento de la creación de la letra o los endosantes cuando endosan la letra. Y va a tener, como se dijo, efectos diferentes. Si la introduce el librador,
va a valer o los efectos se van a extender hacia el resto de los integrantes de la cadena y el portador legitimado no va a necesitar levantar protesta ante la negativa de aceptación o ante la falta de pago para poder ejercer las acciones de regreso que van contra el resto de los obligados cambiarios. Okay. Rodolfo, perdóname, Aldana. Sí, no hay problema. Rodolfo, el mismo texto del artículo 50 lo dice expresamente. Vamos a leer el artículo 50 para que todos sepan o recordemos de qué se trata. El librador, el endosante o el avalista pueden, por medio de la cláusula retorno sin gastos o sin protesto, o cualquier otro equivalente, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. Entonces, hagamos hincapié, enfaticemos que dice el librador, el endosante o el avalista, no dice el portador legitimado. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando la cláusula integre el texto impreso de la letra de cambio, es decir, aquella cláusula que viene preimpresa en el texto de la cambial, estamos hablando de literalidad, será suficiente la firma de esta por el librador, punto y coma. Cuando se la inserte manuscrita o por otro medio, por ejemplo, a máquina, cosa que ya parecería que no se usa, pero puede ser, se requerirá que la cláusula sea especialmente firmada sin perjuicio de la firma de creación de letra de cambio. Es lo que decía Aldana. ¿Se entiende cuál es el mecanismo ahora? Sí, doctor. Claro, yo me agarraba con el portador legitimado, ahí me prendí. Bien. ¿Listo entonces? ¿Se Gracias. entendió el tema? Gracias, ¿Hay gracias. alguna otra duda? Muy bien. Sigamos adelante entonces. Yo tengo una consulta. A ver. En el caso de que haya una letra de cambio que no tenga que ser aceptada, ¿no? Por lo tanto, por ese tema no habría que levantar protesta. Pero sí se tendría que levantar protesta si no, si el portador legitimado se presenta al cobro y el girado no la abona. En el caso contrario, en el caso de que el que necesite por alguna cuestión pagarlo y abonar esa letra de cambio en tiempo y forma, sea girado, vamos a suponer, porque a los 2 días se va a ir fuera del país a vivir y el portador legitimado no va, ¿tiene algún tipo de acción como para poder librarse de la acción directa, la acción de regreso? En primer lugar, para liberarse, puede depositar haciendo un depósito judicial, una consignación judicial. Es una situación, digamos, bastante extraordinaria, que aquel que quiere pagar no puede hacerlo porque no conoce quién es el actual titular del documento, porque si ha circulado, si no circuló y sabe quién lo tiene, o si habiendo circulado sabe quién lo tiene, va a la casa, le paga, le entregan el documento y se termina la cuestión. Si no sabe quién lo tiene, porque ha circulado, y puede ser que esté en cualquier lugar del país, se le va a dificultar. El día del vencimiento, si quiere liberarse, tendría que hacer una consignación, pero va a tener un inconveniente. ¿A quién notifica la consignación judicial? Si no sabe quién es el titular del derecho. ¿Quién es el legitimado y el titular? No lo sabe. Es un problema porque ¿a quién notifico la demanda de consignación judicial? Así que va a tener que esperar que sea requerido de pago y en ese momento pagará o no pagará. Y le van a levantar protesto por falta de pago. ¿Qué puede pasar? Que no vengan durante cierto tiempo, porque hay un plazo que es muy largo para poder reclamar el pago y para poder ejercer acciones. Y uno queda sujeto a ese plazo sin que pueda hacer absolutamente nada. ¿Se entiende? Cuando uno se obliga cambiariamente, sabe que existen los plazos de prescripción y caducidad sobre los que no quiero extenderme ahora,
porque lo vamos a ver cuando desarrollemos acciones cambiarias. Las condiciones de procedencia, los legitimados activos y pasivos, como sería este caso. Pero no tiene otra posibilidad que esperar a que le toquen el timbre y requerirle el pago. ¿Mm? ¿Se entiende? Claro. Sí, gracias, profesor. Sí, porque de lo contrario, o sea, sería que si no quedaría a cargo, o sea, bajo riesgo del que paga antes, en el caso que vos estabas planteando. Sí, si paga antes, nadie está obligado a aceptar un pago Claro. con anterioridad al vencimiento. Pero si quiere pagar el día del vencimiento, ¿a quién le va a pagar si no sabe quién tiene el documento? Para liberarse, la única forma es el depósito judicial. Supongamos que deposita judicialmente y le diga al juez, mire, hoy vence la cambial y no me vinieron a cobrar. Entonces, deposito para liberarme. ¿A quién le notifica la demanda? Es muy probable además que el juez no le acepte el pago por consignación, se lo rechace in limine, diciéndole usted tiene que esperar a que sea requerido de pago. Y entonces ahí, frente a la mora creditoris del acreedor, entonces sí hacer efectivo el pago por consignación judicial. Claro, recuerden de pago que el portador legitimado puede presentarse en el día del vencimiento o uno de los 2 días hábiles sucesivos, es decir, que tiene un plazo también, incluso el portador legitimado, que lo puede ejercer voluntariamente para exigir el pago del girado aceptante en el caso de una letra de cambio. Entonces, a eso, como les decía Omar, está el girado aceptante está limitado por esa cuestión, o sea, por los derechos también que tiene el portador legitimado en el ejercicio de la exigibilidad del pago en este caso. Algo que no había dicho en cuanto, ahora que estamos hablando del plazo que se tiene, en este caso de pago, pero en realidad el plazo también hay un plazo para exigir el protesto. En el caso del protesto por falta de pago, se deberá hacer en uno de los 2 días hábiles subsiguientes a la del vencimiento de la cambial. Del vencimiento de la cambial, o sea, y acá por eso está relacionado directamente con lo que estábamos hablando del plazo también que tiene el portador legitimado para exigir el pago, porque en realidad esos plazos se superponen. Es decir, la letra vence hoy, 20 de octubre, yo puedo levantar protesto en uno de los 2 días hábiles subsiguientes. En este ejemplo, mañana o pasado, o sea, miércoles 21 o jueves 22. Hasta el jueves 22 tengo tiempo de ejercer, de levantar el protesto en forma útil y en plazo. Si me excedo de ese plazo, me caduca la posibilidad de hacerlo y pierdo la posibilidad de ejercer las acciones cambiarias de regreso. Si yo eligiera presentarme a exigir el pago también en uno de los 2 días hábiles subsiguientes al vencimiento y voy el último día, por ejemplo el 22, ese día voy a tener que tener la precaución de ya ir con el escribano, o sea, sería recomendable, ¿no? Porque si no tenemos que ir a buscarlo, pero de ir con el escribano por si el girado aceptante no me paga. Porque si no se va a caducar la posibilidad de levantar protestos, ¿se entienden? Es en uno de los 2 días hábiles subsiguientes al vencimiento de la cambial. Y esto es importante porque también ahí empiezan a jugar después, como dijo Omar, no vamos a entrar en eso porque lo van a ver cuando vean acciones, pero las cuestiones de la caducidad y la prescripción, que ustedes tengan muy presente esto, que fecha de vencimiento y fecha de pago, supongo que cuando vieron pago lo deben haber visto, pero que fecha de vencimiento y fecha de pago no necesariamente coinciden. Y para contar los plazos tienen que tener presente eso, y para el ejercicio de los derechos o las cargas que le corresponden también lo tienen que tener presente. Entonces, el protesto por falta de pago
debe realizarse en uno de los 2 días hábiles subsiguientes al vencimiento de la cambial. Y en el caso de que se tratara de una letra a la vista, en ese caso tenemos, o sea, como nosotros podemos ejercer el derecho en cualquier momento o sea, podemos exigir, perdón, el pago de la letra en cualquier momento desde que se creó, también el protesto se puede levantar en ese mismo plazo, es decir, 1 año desde la creación de la letra. Eso en cuanto al plazo para el ejercicio del protesto. Y en el programa también habla, que me lo salté también al principio, efectos relativos a la interpretación, la mora y los intereses. Acá hubo una discusión en algún momento, pero el texto del decreto ley es claro en cuanto a que la mora se constituye desde el momento de la falta de pago del girado aceptante, o de la falta de aceptación, si fuera el caso, y que los intereses empiezan a correr desde esa fecha, sin perjuicio de que nosotros levantemos el protesto en un día posterior. ¿Se entiende? O sea, la mora empieza a correr desde el día del vencimiento y los intereses también empiezan a correr desde esa fecha. Y me queda también, estoy viendo acá el programa, que respecto de las dispensas, hablamos recién de la dispensa voluntaria, es decir, la cláusula sin protesto. También existe la dispensa legal, que se da ante el concurso del librador de una letra no aceptable o del girado haya aceptado o no la letra. En este caso, nosotros no vamos a tener que levantar protesto por falta de pago, y esto está directamente relacionado con los efectos que se producen sobre el concursado a partir de la sentencia que declara abierto el concurso preventivo o de la sentencia de quiebra. O sea, tiene más que ver con una cuestión de que el concursado no va a poder realizar estos actos. Entonces, por esa razón, la ley dispensa del levantamiento del protesto, y la sentencia, o sea, el que determina la apertura del concurso o la sentencia de quiebra, va a ser suficiente para que nosotros podamos ejercer las acciones o presentarnos en el concurso preventivo. Jorge, Sí. Una situación más de dispensa legal del protesto, es decir, que la ley directamente es la que dispensa justamente al portador legitimado de tener que levantar el debido protesto, es cuando existe ya una letra protestada por falta de aceptación por parte del girado. Bueno, la ley presume entonces que si no aceptó tampoco va a pagar, por lo tanto el protesto por falta de pago no sería necesario en ese caso. Son los supuestos, además del concurso del librador o del girado haya aceptado o no, como dijo Jorge recién, y bueno, fuerza mayor también en caso de una imposibilidad real del levantamiento de protesto, como sería en este caso, que ya lo veníamos hablando, el tema de la pandemia y la cuarentena. Claro, o sea, tengan en cuenta que si nosotros nos presentamos a la aceptación y el girado no aceptó, y levantamos el debido protesto en tiempo y forma en ese momento, obviamente no vamos a tener que esperar al pago para volver a ejercer, para exigir también el levantamiento del protesto, porque hay una presunción de que si no aceptó, por supuesto, no nos va a pagar, y además, cuando vean acciones, van a ver que en realidad la falta de aceptación habilita el ejercicio de las acciones en forma anticipada, es decir, antes del vencimiento.
pero no quiero entrar mucho en eso porque es la próxima bolilla. Bueno, creo que de protesto más o menos me parece que no falta nada, no sé si alguno tiene alguna pregunta, o Omar, si No, hay algo más para decir, no sé si está completo, está muy bien, creo que ha sido claro, no han quedado puntos por tratar del programa ni de la ley, y me parece que ustedes ya todos tienen una idea bastante acabada de qué es el protesto. Solo enfatizo que es una carga y no es una obligación. Es una carga porque importa la pérdida de derechos del ejercicio de acciones. No es obligación porque de esto no se generan sanciones. La diferencia entre carga y obligación es justamente los efectos de uno y de otro. Así que es una carga que no está obligado a hacer, pero pierde el ejercicio de las acciones de regreso. No vamos a ahondar en el tema de las acciones porque, volvemos a insistir, no queremos adelantarnos a un tema que es importante, que será desarrollado el día 3 de noviembre. Lo voy a dar yo el día 3 de noviembre. ¿Sí? Así que me parece que podemos pasar al otro tema, que es solidaridad. ¿Qué les parece? sí, perfecto. La siguiente bolilla es solidaridad, caducidad y prescripción. Ustedes más o menos ya deben haber ido hablando en el transcurso de del desarrollo de la materia respecto de la solidaridad cambiaria y la diferencia sustancial que tiene con la solidaridad civil. O sea, cuando hablamos de solidaridad cambiaria, nos tenemos que sacar el chip, por decirlo de alguna manera, que traemos del resto de las materias que venimos estudiando hasta este momento, porque la solidaridad cambiaria tiene efectos totalmente diferentes a los de la solidaridad civil. Y esto se relaciona directamente con el principio de autonomía de los títulos valores. Como ustedes saben, cada obligación que se va sucediendo en la circulación de cualquier título valor, nace nueva y libre, por decirlo de alguna manera, de cualquier vicio que pudiera acarrear. Y esta es la principal diferencia con la solidaridad del Código Civil. En el Código Civil, la solidaridad es mancomunada y los vicios se van arrastrando. En cambio, la solidaridad cambiaria no. Al ser cada obligación autónoma, implica que el derecho que nace con la introducción de la firma de la persona que se obliga es nuevo y no acarrea, como les estaba diciendo, ningún vicio respecto de que pudiera traer. Entonces, esta es la principal diferencia. La solidaridad cambiaria indica que cada obligación es distinta de la anterior. Y como les decía, en ese sentido, si nosotros, o sea, si un endosante, por ejemplo, les doy un ejemplo, el librador, esto también lo deben haber visto cuando vieron el artículo 7 respecto de la independencia de las firmas, o sea, todo esto está relacionado insisto, con el principio de autonomía. Si el librador libra una letra de cambio, y por ejemplo, es un menor de edad, en principio no podría obligarse cambiariamente, pero si nadie advierte esa cuestión y la letra sigue circulando, las nuevas obligaciones van a existir y son exigibles. En cambio, si esto en el derecho cambiario, si estuviéramos hablando del derecho civil, esa obligación, todas las obligaciones posteriores habrían caído por la incapacidad del librador. ¿Se entiende? En este caso no sería así. O sea, nosotros podríamos exigirle al resto de los firmantes que nos paguen el documento.
¿Alguien iba a decir algo? ¿Me pareció? No. En cuanto, pero sí, bueno, estaba acá mirando el programa, más o menos esto, lo que les iba diciendo, sí hay tienen que tener en cuenta una cuestión respecto de cuando hay coobligados cambiarios, porque aquí sí se parece al derecho civil. Ustedes ya vieron aval, y el mejor ejemplo para esto es el caso del coaval, en el cual tenemos dos sujetos avalistas de cualquier integrante, de cualquier firmante de la cadena, supongamos que es un coavalista del girado aceptante, ya son dos coavalistas del girado aceptante, en ese caso los dos coavalistas están en pari gradu, es decir, en el mismo nivel de la obligación. Para con el resto de los firmantes de la letra, su obligación es autónoma y deberán pagar el total que les he exigido. Pero entre ellos dos, la obligación ya no es de derecho cambiario, sino que la obligación tiene las características de las obligaciones del derecho civil. En ese caso es mancomunada y entre ellos se deben el porcentaje al cual se hayan obligado. Supongamos que son dos personas, se obligaron por el 50% cada uno, bueno, en ese caso el coavalista le va a poder exigir al otro la mitad de lo que pagó. Pero con el resto de los obligados cambiarios va a tener que pagar el 100% de la obligación. Y eso es, o sea, el 100% de la obligación es de lo que se trata la obligación cambiaria y lo de la solidaridad cambiaria que estamos hablando. ¿Se entiende esta cuestión? O sea, que cada obligación es distinta a la anterior, autónoma de la anterior, libre de cualquier vicio que pueda tener la obligación anterior. Eso es fundamentalmente lo que ustedes tienen que interpretar de obligación de solidaridad cambiaria. Perdón, una pregunta. Sí. Cuando estás hablando de los coobligados o el coaval, la responsabilidad que hay entre ellos, ¿estás refiriendo al artículo 59? No sé. Soy muy de... Sí, es el artículo 59. Sí, el artículo 59, exactamente. Ok, gracias. Acuérdense que hay obligaciones que son horizontales y otras que son verticales. Las horizontales se denominan pari gradu y las verticales son pari passu. De tal manera que en la obligación horizontal entre ellos, entre los obligados, no está referido esto de los obligados frente al portador legitimado, sino entre ellos, como dice el 59, se aplica el derecho común. Y cuando hay obligados de obligados, es decir, pari passu, un aval del aval y un aval del aval, y así sucesivamente, entre ellos existe solidaridad cambiaria. ¿Se entendió? Sí, correcto. Muy bien. Adelante. Y el último punto del punto 151 del programa dice influencia de la solidaridad cambiaria sobre la prescripción y sobre la caducidad de la instancia. En este caso, significa que cuando yo me presento, por ejemplo, yo soy la portadora legitimada de una cambial, me presento ante el girado aceptante, exigir el pago de la letra, en ese caso, todas las acciones que yo ejerza, lo que estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, el levantamiento del protesto para el ejercicio del resto de las acciones de regreso, en ese caso, mi accionar como portadora legitimada va a influir sobre la prescripción o la caducidad de las instancias en toda la cadena. Es decir, yo lo voy a tener que hacer contra ese sujeto nada más y no voy a necesitar hacerlo contra el resto. ¿Se entiende? Esto también es la influencia de la solidaridad cambiaria. En el caso del derecho común, yo tendría que exigirle, o sea, tendría contra alguno, contra solo uno.
Esa es otra diferencia sustancial de la solidaridad cambiaria respecto del derecho civil. En el derecho civil sí o sí tengo que seguir el camino regresivo. Acá no necesariamente. ¿Se entiende esto? Sí. O estoy muy lento o vas muy rápida. En el ius variandi, Perdón. el ius variandi puede ir contra uno, contra todo. ¿Ahí entendí eso, el ius variandi? El ius variandi lo que implica, perdón, Jorge, volví porque me había ido. Lo que implica es que el portador legitimado pueda elegir el orden en el que va a ejercer las acciones. Como decía Jorge, puede ser que lo haga, van de la mano el ius variandi y el ius electionis, pero el variandi es justamente poder elegir el orden y variarlo respecto de a quién exigirle mediante las acciones pertinentes el pago de la cambial. O sea, es la posibilidad de ir, o sea, no hay necesidad de seguir una cronología inversa, digamos, en cuanto al orden en que se fue firmando la cambial. No, eso no es necesario en el derecho cambiario, yo puedo ir contra cualquiera en el orden que quiera. Ir contra cualquiera es el ius variandi. Bien, entendí. Esta diferencia es sustancial, insisto, con el derecho común, que nosotros no podemos hacer eso. O sea, yo en el derecho cambiario puedo demandar a todos los firmantes, demandar solo a un firmante, demandar a algunos. Puedo elegir, si conozco a los firmantes, por ejemplo, su situación económica, o por ejemplo, y saber si tengo algún firmante de la cadena que su situación económica está mal y sé que no me va a pagar, no voy a gastar recursos en demandar a esa persona porque va a ser una pérdida de tiempo. Ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes, o sea, que esto está directamente relacionado con el ejercicio de las acciones y vuelvo a lo que venimos diciendo desde el principio, que no queremos entrar tan en detalle de lo que es acciones cambiarias porque lo van a ver más adelante, pero es el ejercicio de la acción cambiaria va a ser el objeto de la demanda del juicio que nosotros iniciemos para cobrarla. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros iniciemos la demanda, vamos a tener que poner en funcionamiento todo el sistema judicial, y entonces, si nosotros sabemos que alguna de las personas que firmaron el documento no me van a pagar por las circunstancias que sea, entonces puedo elegir no demandarlo para no hacer un dispendio de tiempo y de recursos innecesario, porque después vamos a tener que notificar la demanda, todo lo que implica el inicio de un proceso judicial. Entonces podríamos elegir no demandarlo, o podemos elegir no demandarlo porque no sabemos, no lo conocemos, o sea, y solo queremos demandar a las personas con las que tenemos cierta relación comercial, por ejemplo, o sea, hay 1000 variantes en la circulación de un título de valor que pueden implicar la elección del portador legitimado. Pero lo importante de esto es que el portador legitimado tiene esta posibilidad, la de elegir contra quién ir y en el orden que él quiera. Puede ser el primero de la cadena, el último de la cadena, el del medio de la cadena. Podemos ir contra cualquiera por primera vez. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque es una de las cosas fundamentales del derecho cambiario. O sea, es importante que lo entiendan. Si alguno necesita que lo diga de nuevo, que lo explique de otra manera, por favor díganmelo. Y el ius variandi, ahora, seguí ya, así te sigo. El ius variandi es... El ius selectionis ya lo explicaste y me lo explicó tu compañera, el ius variandi. Ya que estamos, repetilo. El ius variandi. No, el ius variandi es cambiar el orden. O sea, y el ius electionis es elegir cualquier sujeto. Correcto. Eso, básicamente. Correcto.
Bueno, estaba mirando acá el programa, tenemos la responsabilidad interna, la autonomía y la diversidad de grados, es lo que explicó recién Omar cuando habló del pari gradu o el pari passu, o sea, esta cuestión de las obligaciones que se dan en forma horizontal. Cuando hay horizontalidad, implica que esas personas tienen obligaciones mancomunadas, o sea, en ese caso se aplica el derecho común. Cuando son básicamente esta es la cuestión, si tenemos coavalista, podría ser colibrador, cogirado también. La del aval me parece que es la explicación más fácil, porque ustedes además ya lo vieron, y el coaval es una figura que aparece más habitualmente y está mencionada así en el decreto ley. Entonces, me parecía que era el mejor ejemplo en ese caso, ¿no? Pero vuelvo, o sea, en esto hay igualdad de grado y entonces sus relaciones son regidas por el derecho común. En cambio, si la relación es vertical, hay pari passu, y en ese caso el derecho que se aplica es el derecho cambiario. Esto entre los sujetos que integran la cadena. Respecto del portador legitimado, siempre el derecho va a ser cambiario. O sea, siempre el el legitimado va a poder ejercer el 100%, va a poder requerir, el 100% de la letra. Sin perjuicio de que, como ustedes saben, puede haber... acá me acabo de dar cuenta de que me comí algo en... Aceptación. De que ustedes ya saben de que puede haber aceptación parcial o pago parcial. Entonces, en ese caso, el girado aceptante, el girado aceptante, depende de lo que vaya a realizar, tiene el derecho de hacerlo en forma parcial. El portador legitimado deberá aceptar ese pago parcial y ejercerá la acción por lo pagado. Y acá vuelvo, que omití decírselos en protesto, es que ante el pago parcial o la aceptación parcial también voy a tener que levantar protesto por la parte no aceptada o la parte no pagada. ¿Se entiende esto? Esto viene de lo anterior, que me olvidé de decírselo. O sea, el protesto también debemos levantarlo ante la aceptación parcial por la parte no aceptada y ante el pago parcial por la parte no pagada. Volviendo a solidaridad, entonces, cuando hablamos de responsabilidad interna o diversidad de grados, es para las relaciones entre los firmantes, no respecto del portador legitimado, que como les acabo de decir, siempre sus derechos van a estar regidos por el derecho cambiario. Bueno, y después... No. Si hay alguna duda. Claro, sí. Si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido? La parte de solidaridad probablemente les termine de cerrar la idea cuando vean acciones que ahí lo van a terminar de entender. Yo no vuelvo, ya lo dije 1000 veces, pero que no quiero entrar en ese detalle porque es lo que van a ver en la próxima clase con el titular. Perdón, Cristina. Sí. Cuando hablas de solidaridad, porque sigo el decreto, ¿viste? Para no perderme. Sí. Es el artículo 51, ¿no? ¿Qué dice, Rodolfo? Todos los que firman la letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. Claro, exactamente. Eso es la solidaridad cambiaria. Ahí nos estamos refiriendo a solidaridad cambiaria. Bien, en ese caso. Y el 59, como vos mencionaste hoy más temprano, nos estamos refiriendo a solidaridad entre personas
que tienen el mismo grado, que se obligaron en el mismo nivel en la cadena, y entre ellos hay solidaridad común. Correcto. Del derecho común. El artículo 59 es solidaridad del derecho común. El resto de lo que habla el decreto ley es solidaridad cambiaria. Y siempre respecto del portador legitimado, cualquier firmante de la cadena se obliga en el mismo grado, en forma independiente. O sea, entre ellos, es lo que dijo Mar recién, hay obligaciones verticales respecto del portador legitimado. Vuelvo, se van a obligar siempre por el 100% de la cambial, salvo que haya habido aceptación o pago parcial. Ustedes saben que en endoso no puede haber parcial, no existe. Entonces es aceptación o pago parcial. Y no sé si hay, bueno, hay algo más de alguna cosa que quieran preguntar, alguna cosa que les haya quedado alguna duda. Y yo quedé colgado, le pido perdón al doctor Bernstein, pero quedé colgado con retorno sin gasto del artículo 50, porque nunca lo pude entender, ni en el primer cuatrimestre, ni ahora no tampoco lo voy a entender. Pero no, pero retorno me sin quieren gastos recalcar es que, perfecto. no, lo que yo quiero aclarar, por lo que yo entiendo, quiero decir. Quiere decir que si yo, Rodolfo, me presento con un papelito, la letra de cambio, o lo que fuere, en el medio del campo, o en la pandemia esta, yo no puedo introducir de mi puño y letra, yo, portador, no puedo introducir esta cláusula. Ya tiene que venir preimpresa por el librador o autorizada por el librador o por una endosante. Interpreté Claro. eso. Ahí hay una cuestión, no, claro, la cuestión es, o sea, es importante que ustedes tengan presente en qué lugar están colocados. El portador, o sea, y cómo funcionan las distintas obligaciones que se van sucediendo en la circulación. No, ya sé, perdón, Georgina. Si yo introduzco mi firma, la única, y los principios que rigen a todos los títulos valores. El principio de literalidad, que es, o sea, tan importante como el de autonomía, en realidad los tres principios, todos son necesarios, pero el principio de literalidad implica que todo lo que está dicho en el documento es lo que se puede hacer, o sea, se puede requerir, y los derechos que se pueden ejercer respecto de lo que está escrito en el documento. El portador legitimado es la persona que tiene el derecho a ejercer los derechos, valga la redundancia, de lo que surge de ese documento. Pero o sea, en el ejemplo que vos estás poniendo, si yo quisiera introducir una cláusula, para que la cláusula exista como tal por el principio de literalidad, yo la tendría que firmar. Y si yo firmo esto sí soy la portadora legitimada, pero que se entienda, o sea, si yo firmo esa cláusula, voy a dejar de ser portadora legitimada y voy a pasar a ser obligada cambiaria, porque el principio de literalidad implica que yo, al introducir mi firma, lo que hice fue obligarme cambiariamente, en forma unilateral. Entonces, si yo introdujera la cláusula sin retorno de gastos o sin protesta, lo que estaría haciendo es endosando el documento, obligándome cambiariamente y dispensando al siguiente tomador del documento de levantar protesto, en ese caso, solo contra mí. O sea, el portador legitimado no firma el documento, porque si lo firmara, se obligaría cambiariamente y dejaría de ser portador legitimado para pasar a ser obligado cambiario. Ahí es donde vos me parece que tenés la confusión. Dejaría de ser acreedor. Exactamente. Pasaría a ser deudor. Correcto, ahora lo entendí clarísimo, gracias. Genial, buenísimo. Eso es importante siempre que ustedes tengan en cuenta en qué lugar se están colocando. El portador legitimado es el último tomador del documento.
Y la ley presume que él lo adquirió por una cadena ininterrumpida de endosos. O sea, si alguien quisiera cuestionar su legitimación, debería demostrar que no lo obtuvo por una cadena ininterrumpida de endosos, o sea, o que no está legitimado. Pero hay una presunción de legitimación respecto del portador legitimado, siempre quedan. Claro, Hay por una eso, presunción de que por puede eso me ejercer. hablaba que no habla de portador legitimado cuando leyó el artículo. Claro, es lo que dijo el titular, o sea, él planteó que la ley es clara en cuanto a que dice, el librador, los endosantes o los avalistas pueden introducir la cláusula sin retorno de gastos o sin protesto. Y la otra diferenciación respecto de si está impresa en el mismo texto de la cambial o del pagaré, en ese caso solo va a requerir, o sea, la misma firma de creación va a incluir la cláusula sin protesto. Ahora bien, si el documento fuera un documento que no viene con la cláusula sin protesto preimpresa y el librador la quiere introducir para la circulación, entonces va a tener que escribir, o sea, nosotros lo mostramos ahí, pero va a tener que redactar el texto o va a estar preimpreso el texto de la cambial y va a tener que poner sin protesto aparte y firmar esa cláusula, sin perjuicio de que después también vamos a tener la firma de la creación. En el margen inferior derecho generalmente va la firma. Si yo introduzco la cláusula en forma manuscrita, en el lugar en que la introduzca voy a tener que decir con cláusula sin protesto firmo. Y además la firma de creación. ¿Se entiende esta diferencia? Eso es cuando la introduzco manuscrita, cuando no viene inserta en el texto del documento. Correcto. Si viene inserta en el texto del documento, por el principio de literalidad también y de completitividad, solo requiere la misma firma que al momento de la creación. Correcto, bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que les haya quedado dudas? Ius variante, ius electionis también ya lo quedó claro. Estos temas, estos no son tan largos como temas. Lo importante es que, o sea, ustedes repasen por ahí para la siguiente clase cuando vean acciones, porque, insisto, lo van a terminar de entender ahí. A los dos temas que vimos hoy están directamente relacionados con el ejercicio de las acciones cambiarias derivadas del incumplimiento de la obligación. Vuélvanlo a leer y si hay algo que no entienden, pregúntenlo en la próxima clase porque es importante para que después puedan dilucidar cómo se van a ejercer las acciones. Y una sola cosa, esto que en el final del programa habla de caducidad y prescripción, que bueno, igual está un poco lo que les venía diciendo, o sea, la solidaridad cambiaria afecta a todos los firmantes de la cadena. Entonces, yo voy a ejercer la carga, en el caso del levantamiento del protesto, de hacerlo contra solo uno de los sujetos, que va a ser el girado o girado aceptante, y eso va a alcanzar a todo el resto de la cadena. Diferencia fundamental, vuelvo a repetir, con lo que habíamos dicho del derecho civil, que yo si tuviera que hacer eso, si en el derecho común existiera el protesto, yo debería levantar protesto todas las veces contra todos. Acá solo lo hago contra uno. Y lo mismo, y entonces no caducan mis acciones contra ninguno de ellos, así como tampoco la prescripción. La prescripción también alcanza, o sea, afecta. Yo interrumpo con la presentación de la demanda, yo interrumpo la prescripción contra todos, sin perjuicio de que después elija demandar solo a alguno. ¿Se entiende esto? O sea, la prescripción siempre va a interrumpirse contra todos, en el derecho común no. Tengo que demandar a todos y cada uno de ellos para que la prescripción, para que la acción no me prescriba. En cambio, en el derecho común, en el derecho cambiario, perdón, inicio la acción e interrumpe la prescripción contra todos.
Esas son las diferencias más importantes. Una Bueno. pregunta. Sí. El caso de se dispensa el protesto, pero habían dicho ustedes que no lo dispensa de avisar el término del artículo 49 los 4 días, ¿no? No, debería avisar a su endosante anterior. Correcto, correcto. De no avisar, Pero mi eso pregunta, para mi no inquietud. De ¿Cómo? no avisar, ¿perjudica la letra? No, no perjudica la letra. Lo que perjudica la letra es el no levantamiento de protesto. El no levantamiento de protesto sí perjudica la letra en el sentido de, o sea, cuando nosotros hablamos de que perjudica la letra es que me caducan la posibilidad de accionar. O sea, el no aviso no perjudica la letra, pero sí puede dejar ser susceptible de que la persona que no avisó sea demandado por otro tipo de acción que es de daños dentro de las acciones Extracambiarias. del decreto ley. Correcto, O sea, eso daños es y lo único. perjuicios. Cabría daños y perjuicios. Sí, pero no los daños y perjuicios exactamente igual que los daños y perjuicios del derecho civil. O sea, son daños derivados de la ley, del decreto ley. Pero podría ser susceptible de la demanda de esa demanda. Pero no perjudica la letra el no aviso. Bueno, gracias. O sea, exacto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, terminamos acá. Espero que lo hayan entendido. Vuelvo, si pueden, repásenlo para la clase previa a acciones cambiarias, que ahí van a terminar de entender lo que estuvimos hablando. Sobre todo la cuestión del protesto respecto de las acciones de regreso. Tengan esto solo lo único que voy a decir de acciones, o sea, tengan muy presente la diferencia entre la acción de ingreso y las acciones de regreso, con todos los requisitos de procedibilidad que en términos generales son diferentes, las prescripciones también son diferentes, y los sujetos contra quienes ejercen también son diferentes. Eso, como consejo para la próxima clase, ténganlo presente. Así que, vuelvo, si pueden, repasen este tema para la clase con el titular de acciones. Estaba... En el chat no hay preguntas. Simplemente sí, preguntan si se va a subir. Sí, se va a subir, sí. Yo no la estoy grabando, la estaba grabando Fernando. Lo que pasa que a lo mejor la última parte no se grabó, ahora que me doy cuenta, cuando se cortó ese pedacito, a lo mejor no sé si se terminó de grabar lo último que vimos, la parte de solidaridad. O sea, sí, la idea es grabarla como siempre y después la van a subir. No sé en esto que se nos cortó qué habrá pasado, la verdad, porque la parte de grabación la estaba haciendo Fernando. Igualmente arriba figura un circulito rojo, no sé si lo ven, como que si se está grabando. Así que parece Claro, que sí, porque la idea es, o sea, la idea era esa, o sea, que se esté, que más que nada para no, por una cuestión de conectividad, si el mismo que graba en el mismo dispositivo da la clase, compartíamos pantalla y todo eso, probablemente la conectividad hubiera sido peor, entonces separamos las funciones. Por lo que hasta donde habíamos quedado sí se estaba grabando y se va a subir como el resto de las clases. Así Se que sí, cortó la comunicación, pensé que se me había cortado solo a mí. No, fue una cuestión, se le cortó al titular y se nos salió a todos. Fue en un segundo. Bien. Bueno, Gracias. entonces los despido, espero que haya sido útil, que hayan entendido, y bueno, cualquier cosa, estamos a disposición. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. Gracias, chao. Buenas tardes.